Perdón. Y ya después allá comienzo otra pieza para hacia arriba. Sí, ese es el cuello, exacto. Sí, el cuello. ¿Y solo así con la madera no? Sí. ¿Qué tipo de piedras son estas que usan para Bruno? Son diferentes tipos de piedra. Tienes esas volcánicas, ¿verdad? Sí, esas son, pues recolectándolas y viendo ciertas propiedades que se pueden apropiarse y pueden utilizarse. Por ejemplo, estas son de cenote. Algunas se confunden con las de río. Estas son de río. Son muy similares. Estas son solo piedras, estas son Noctunich, estas son las más comunes aquí. Piedras de río, de cenote, volcanes. Está buena. No, pero para eso se utilizan las de mar, están buenas igual. Esas se te sangra. Mejor, se te quita la comezón. Aquí ya le cortó, ¿no? En la parte de la... Esta parte que viene es lo más difícil. ¿Qué es lo de abajo del cuello? El que viene del El cuello. Porque el peso no es demasiado aguanta en ese. Creo que luego somos nosotros los que contenemos. Estas son piezas chicas, normalmente se hacen piezas grandes. Esta pieza puede llegar hasta así. Piezas grandes. Es así, sí llega un momento en el cual, al momento de trabajarla, el barro hace de esta forma, como una manera gelatinosa. Y es así, te dan un poco de complejidad. Estas no son tan complejas al momento de hacerlo. ¿Estas con qué la cortan? O sea, para sacarla para... Ya Solito. Por eso le puse el sascaba ya de abajo. Sí. Es otra técnica, ¿vieron? Porque la que vimos con hilito la base. No, aquí con el... Lo que hace la técnica del hilo igual, si la utilizamos, igual ahí viene también la explicación de por qué no utilizamos esa técnica del hilo. El hilo lo que hace es quitar, en primera quitas la base. Y si se dieron cuenta, no sé si algunos se dieron cuenta que cuando hicieron la pieza, al principio de hacerla, le dieron cierta dimensión al imprimir la fuerza. Y al momento de quitar con el hilo, le estás quitando esa fuerza. Sí se hacen, ahorita les voy a también decir por qué, se hacen en técnicas de vasos, platos, Pero cosas chicas. Chicas, Porque aquí el peso también. porque el peso influye mucho y si lo haces de esa forma le estás quitando la resistencia que tiene la pieza. Exacto, y eran para vasos, cosas muy Influye, pequeñas. influye bastante. Sí, no comer más. Yo creo que está No me acuerdo dónde escuché o dónde leí un artículo que estaban diciendo que donde hubo el tsunami, no me acuerdo. Indonesia. No, allá tiene tiempo, ya tiene como 2 años que escuché. Chile. Que sí, no, creo que sí fue allí. En Porque Fukushima. estaban hablando. 4 años. Sí, tiene como 2 años. Estaban hablando y estaban comentando que llegó tanto la hambruna que se tenía y tanta la escasez que tuvieron que hacer pastelitos de barro y se consumieron esos. Sí, porque tienen propiedades y no afecta realmente, no tienen nada. Al contrario,
te ayuda a tu cuerpo. Pero y se me recordó porque aquí en la región, Junta de mi tía igual tiene comentado que llegó un tiempo en el cual pues llegó mucha escasez de alimento y mucha, pues se le podría decir necesidad, que la gente hacía eso, la gente hacía y consumía el barro. Y dicen que sí tenía muchas propiedades que te ayudaban hacia los intestinos, sí. Tenían ciertas propiedades que te ayudan. Bueno, si se utilizan para mascarillas, que no pueden hacer por... Todos los minerales en directo. No te los untes, cómetelo. Super calcio. Sí, acá vienen personas incluso a comprar el barro así para mascarillas. Para mascarillas. Sí. Yo de hecho hacía algunos tipos de mascarillas con plantas, que son muy buenas, Y ciertas curaciones igual se pueden hacer con el barro. Es fresco igual. Sí, muy fresco. Para esta temporada me remojo de barro. Pues sí, verano. Pues sí, no hay calor. Estaría bien. Y le dan para hacer vasija, no, y se va, se va llenando. Así, ¿no? así se hace. Así estoy bien, pero tenemos al horno. Sí. Qué No, pero estaría chido. Buena idea. Y para que soporte más. para que se vaya perdiendo, ¿no? Como la... Con el calor te cuezas y Sí, ¿no? pero un cutis. De primera. Y arranca toda la piel muerta. Eso es algo así que sí sale. Te quedaría sin piel, Martín. Hasta que estén checando el barro cuando lo estén tocando, aparte de la frescura, cuando se seca. Sí, así como que Sí, verás, se queda en la... la sensación te queda así. Ese que le puso fue para perder, ¿no? Para que no... Sí, para perder y para ayudarse también. Sí, Es para... como un soporte que le dan. Acá es muy importante lo que es la vista. Y les vuelvo a repetir, tienen que activar todos los 5 sentidos. Ahorita vamos a pasar a las personas que quieran. Comencé con 2, pero las personas que quieran. Ver y ver que lo que estoy diciendo no es porque yo esté loco, sino porque realmente es lo que se está haciendo. Y van a ver que sí, tanto la vista como todos los sentidos que tenemos, porque tenemos un montón, tenemos como 10. Sí, realmente aquí aparecen todos los que Y si no tienen, también aquí descubren que no Aquí tienen. descubren. Aquí descubrieron que no tenían ese sentido. No, así pasa igual cuando se clasifica la cerámica con cerámica. Ahí te das cuenta que tienes muchos. Hay que te dice, no es que lo sentiste. Es poder mutante. Poder mutante. Te das cuenta que hay X-Men. Es para ver. Es como una prueba y error, se puede decir. Ahorita van a entender por qué. Porque ella está trabajando, no tiene los conocimientos, no sabe cómo está trabajando. Le estoy diciendo, pero es muy básico lo que les estoy diciendo. Ella de cierta manera va a experimentar con la mezcla. ¿Esto por qué lo estoy haciendo? Porque imagínense cuánto tiempo, solo imagínense cuánto tiempo se tardó la humanidad en aprender a manejar completamente este tipo de material. ¿Cuánto tiempo en perfeccionar cada técnica? ¿Cuánto tiempo en hacer tipos de piezas y perfeccionar cada tipo de piezas? ¿Y por qué nosotros seguimos con este trabajo? ¿Por qué? Porque si abandonamos este tipo de trabajo, si no se está llevando a cabo, si hacemos a un lado nuestras tradiciones, si no llevamos a cabo todas las técnicas, porque un alfarero cuando termina aprende todas las técnicas, que se especializa en cualquier rama, pero tiene que aprender desde hacer un platito, hacer una tinaja, hacer una persona, todo. Entonces es precisamente el proceso que ella está haciendo, estar intentando. Ahorita vamos a terminar, ella está terminando la pieza. Está terminando la pieza. Ya, hombre, ya se me va conmigo. Ahorita que termine lo que es la pieza, lo vamos a dejar acá.
vamos a dejar su recuerdo. Va a poner su nombre, Es su firma. firma. En la Para que parte, digan, esto es lo que no deben hacer. en la parte de atrás tenemos, no, realmente las primeras piezas Oye, son las que valen la pena. perdón, esas piezas son las personas que vinieron. ¿Se los mostraste? Estas piezas, así como están, No, son piezas que a nosotros valen mucho las primeras piezas. ¿Por qué? Porque las primeras piezas representan lo que tiene uno en el cerebro y cómo lo puede. No mucho. Dice. Yo ya no quiero pasar. Martín, nada, te Oye, está muy satánico esto. Está muy satánico esto. Este hace bullying. No sé por qué, pero este no me da confianza. Oye, sí. Pues tampoco ese. No, esta pieza es de prueba. Ahorita, estas piezas que van a hacer ahorita las vamos a hacer. Esta es la primera parte, te lo podemos decir. Corazón. En esto yo no entiendo tu raro idioma o qué es. Japonés. Es que eres una pata. No le entiendo.